La idea principalmente es que ustedes tengan una idea de que cuando uno piensa en cambio organizacional, que el cambio en toda la organización está siempre va a haber cambios, sea imperceptibles, sea cambios bruscos, por imposición, por contexto, o inclusive cambios que lo planean desde la misma institución. Pero cambios siempre, como ustedes mismos lo están mostrando en los foros, que cambios siempre existen, siempre hay cambios. El tema es cómo se afronta esos cambios, cómo lo afronta cada uno de los integrantes de esa organización a esos cambios. Porque no es lo mismo un cambio, no lo va a percibir lo mismo las personas que... Entonces, dentro de esos cambios organizacionales van a encontrar personas que se resisten a esos cambios, personas que van a acompañar esos cambios. Y entonces, aquellos que proponen esos cambios, seguramente lo que tienen que hacer es trabajar con esos dos con esos dos procesos de las personas que integran la organización. ¿Por qué? Porque los cambios no lo va a hacer una sola persona o un solo operador, como dice el autor. Los cambios es para todo, para la organización y para las personas que están dentro de ese cambio, de ese proceso. Y ninguna de las dos partes lo van a tomar de la misma manera. Ustedes habrán visto de lo que escribieron, que hay gente que escribió, por ejemplo, los primeros momentos de un proceso de cambio, la resistencia que opusieron los mismos agentes, los mismos oficiales, los mismos, ustedes mismos, alguien que escribió que se implementó este cambio y ante esta situación hubo resistencia. Y seguramente que en muchos de esos cambios se generó esa resistencia en la mayoría de las personas. Pero ¿por qué se produce esa resistencia a veces? ¿Alguien me lo puede decir? Muchas veces las resistencias se producen por desconocimiento o porque no se transmiten por ahí de forma clara a qué es lo que se quiere llegar. Yo creo que también la resistencia es por la comodidad o el acomodo a una forma y evitar un trabajo de cambio, porque todo te lleva a un trabajo. Entonces, estar en una posición cómoda, al menos en nuestro contexto. ¿Se escucha bien? Tenemos ruido. Yo creo que los cambios, generalmente el personal o nosotros mismos tendemos a tener resistencia al cambio porque justamente son cambios que vienen como impuestos, no hay una preparación previa, la información necesaria. Nosotros los cambios bruscos que tuvimos fueron por daños graves generalizados, qué sé yo, habeas corpus, las denuncias, mismo. El claro ejemplo está en por qué ahora la requisa se especializa y fue porque hay que capacitarse, sí, tenemos que tener en cuenta lo que es tortura, lo que es privación de la libertad, o sea, tener más abierta la cabeza para integrar a su conocimiento nuevos parámetros, porque antes como que el conocimiento era facultad del oficial y el personal seguía las órdenes. Ahora es como que el personal evalúa más la situación y dice, no, hasta acá llego, por esto, porque también están instruidos, tienen mejor información y la experiencia misma. Está bien. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Creo que, como lo planteé en el foro, que los cambios no solo son inevitables, sino que también son generacionales. A veces también pasa esta cuestión de las instituciones, que hay una cuestión cultural y esa burocracia de que cuando vos querés imponer un cambio, ya sea cuando un nuevo ordenamiento, por ahí cuando formulás un nuevo protocolo, esa cuestión que se plantea desde adentro, no sé si por miedo o quizás esta visión a que vas a perder un bienestar o vas a perder un beneficio, porque ya no estuvo inventado, ¿qué querés inventar? Yo creo que a veces pasa por ahí, pasa por esa cuestión, el miedo al cambio, que quizás es algo que te va a beneficiar en el día a día y en el trabajo. Pero bueno, siempre como una primera medida está ese rechazo, pero quizás después cuando lo empezamos a transitar nos damos cuenta que era una herramienta que nos mejoró el tiempo por ahí lo que estamos haciendo.
Abrí el micrófono, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Bueno, hola a todos. Que la resistencia al cambio para mí tiene que ver con los miedos a lo desconocido, a la reducción de la incertidumbre, y también tiene que ver con la estructura castrense que nosotros traemos como institución, porque como decían varios compañeros, esto de que ya está establecido todo, que va a intentar, seguimos manejándonos como lo que ya está hecho, siempre se hizo así, desde esa lógica de conformismo, ¿no? De que alguno de los chicos, creo que Walter decía el confort, ¿no? De salir de ese confort, esta puerta a otros cambios genera, bueno, otros recursos también y otros proyectos de intervención. Así que yo lo relaciono mucho con el miedo a lo desconocido. No sabemos, por la falta de información, creo que Roxana lo decía también, solemos ofrecer resistencia, no ser permeables a la comunicación tampoco, y eso genera que bueno, cerremos las puertas a muchas herramientas que son favorables para la institución. Precisamente cuando hablando de los miedos, de la incertidumbre que tienen las personas o los sujetos que integran la organización, seguramente tiene que ver con lo que el autor nos dice, la planificación de un cambio organizacional. Si no hay planificación, seguramente la incertidumbre que tiene el sujeto va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque no va a saber, como decían algunos compañeros, qué está pasando, para qué ese cambio, qué beneficio te va a traer, y también por el miedo a perder el lugar que ya consiguió, ya logró hasta ese momento. Entonces todo esos miedos hace que haya una resistencia a esos cambios. Pero también a veces la resistencia al cambio no necesariamente es negativa. O sea, es negativa para el cambio que se pretende dentro de esa organización o dentro de la institución. Pero a veces hay resistencia de sujetos o trabajadores, o en este caso de algunos del personal del servicio, porque ve que esos cambios, ¿qué puede acarrear en el futuro? ¿Ves algo que puede ser? Porque no todos los cambios son para mejorar, o no todos los cambios son exitosos. Algunos cambios a veces generan regresión antes que avance dentro de la organización. No hablo específicamente del servicio, pero en general hay que pensarlo desde ese lugar, que los cambios no siempre son para mejorar. A veces uno puede proponer un cambio, pero no necesariamente un cambio va a mejorar la situación actual de la organización. Entonces, a partir de ahí, también la resistencia no siempre es tan negativa. O sea, siempre que el sujeto esté viendo más allá de qué puede pasar a consecuencia de ese cambio. O sea, obviamente que todo este proceso, toda esta incertidumbre, toda esta resistencia, porque seguramente dentro de esa organización también van a haber gentes o sujetos que van a estar a favor de ese cambio. Obviamente el que lo propone va a estar a favor de ese cambio, ¿no? Y esa persona que propone esos cambios va a buscar, o tendrás que buscar o apoyarse en aquellos sujetos, en aquellas personas que sí van a acompañar esos cambios. Porque las dos cosas van a convivir dentro de la organización, tanto aquella persona que está de acuerdo, que va a acompañar ese cambio, como aquellos que no lo van a resistir. Entonces todo ese proceso se tiene que trabajar dentro de la organización cuando pretende generar un cambio dentro de esa organización. Por eso también el autor habla de cambios planificados o espontáneos, ¿no? Por eso, cuando el cambio, o sea, no siempre se puede planificar los cambios dentro de la organización, más peor aún en el caso de la institución. Por ejemplo, creo que Rosana escribía en el foro el tema de la imposición de un nuevo método de requisa en la incorporación en los ingresos a la visitante femenino, o creo que Gladys hablaba del cambio de los internos trans a la unidad 3 de cárcel de varones. Entonces esos cambios por ahí no sé si fueron planificados
en algún momento y tuvo un proceso de información a los agentes, de capacitación, como hablaba de Gladys, porque precisamente después vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los pasos que uno debería de seguir para que un cambio sea, por lo menos sea, perdure dentro de la organización. Porque en definitiva a veces algunos cambios que se generan así en forma abrupta, puede haber una adaptación a esos cambios, y cuando ese proceso o el que lo quiso no imponer o lo quiso instaurar ya no está, ese proceso, ese cambio desaparece. O sea, creo que, no me acuerdo si Flores había escrito sobre la implementación de la comunicación institucional, que se había hecho una investigación, una planificación, se implementó, pero en algún momento se discontinuó. Entonces, por eso digo, no siempre los cambios generan continuidad o tampoco siempre genera modificación estructural dentro de la organización. A veces es una adaptación a esos cambios que con el tiempo nuevamente va desapareciendo. Podemos una consulta, podemos decir entonces que cuando se plantea un cambio, la mayoría tira la resistencia, puede ser que no se puede llevar adelante ese cambio. No es que la mayoría tira la resistencia, vas a encontrar de las dos partes, tanto aquel que se resiste como aquel que acompaña ese cambio. Siempre vas a encontrar las dos partes dentro de la institución, porque obviamente aquel que propone el cambio va a tener adeptos, o por lo menos va a haber trabajado con algunas personas que están en concordancia o en acuerdo con ese cambio. Entonces, pero también vas a encontrar a aquella persona que se resiste a esos cambios, ya sea por temor o por incertidumbre o que no sepa lo que va a pasar. Precisamente eso es lo que tenés que trabajar como operador de cambio si quieres hacerlo. ¿Qué significa trabajar? Hay una serie de pasos que se decía que íbamos a trabajar. ¿Qué pasos seguir para que un cambio organizacional pueda por lo menos mantenerse en el transcurso del tiempo? Buscando los fundamentos de ese cambio para el bien, no para retroceder como usted plantea también en algunos cambios. Sí, Gladys. Sí. ¿El micrófono? ¿El micrófono, Gladys? ¿No se escucha? Profesor, hay otro alumno que también está levantando la mano ya desde hace rato, lo estoy viendo, que quiere participar. Yo no lo veo porque no puedo compartir la pantalla. Claro, Rafa. A mí me figura como Rafa en la pantalla. Perdón, tengo todo justo. Silvia, no puedo compartir la presentación. A ver, ahí consultamos con Pablo. A ver, Pablo, ¿está pasando algo que no puede compartir la presentación? El botón central de presentar ahora debería funcionar, el central de abajo. Sí. Ahora sí. ¿Funciona? Bárbaro, ahí está. Genial. Sí, Rafa, te escucho mientras yo trato. Sí, jefe, buenas tardes. No, mi intención con el cambio, o sea, lo que más o menos interpreto, que los cambios sí o sí están sujetos a la adaptación total, porque la institución va cambiando tras diferentes gestiones que van surgiendo. Por ejemplo, de cambio de organizaciones, y lo que yo creo que les quiero, por lo menos que les quede un poco claro esto, es que hay algunos requisitos que uno debería de seguir, algunos pasos, si quiere que ese cambio sea, no digo exitoso, pero por lo menos sea eficiente dentro de la organización, o tenga un efecto positivo dentro de la organización. Y precisamente uno de los primeros pasos que uno tiene que seguir es la comunicación.
sea, si uno no comunica, no informa, no da a conocer a todo aquel que está involucrado en el proceso, porque no es solamente escribir un boletín público, en nuestro caso penitenciario, un memorando y decir esto se va a hacer a partir de ahora. Cuando hablamos de comunicación en el paso estamos hablando siempre dentro del cambio organizacional. Después comunicación hablaremos en otro tema aparte. Pero dentro del cambio organizacional la comunicación es el primer paso. Si todo aquel que integra la organización no conoce de qué cambio le estás proponiendo, para qué, cuál es tu objetivo con ese cambio, y seguramente lo que hablábamos al principio, va a haber gente que se va a resistir a ese cambio porque no va a saber qué va a pasar con él, o qué va a pasar con su lugar, más aún si le afecta directamente a esa persona. Por eso digo, lo primero es, y no solamente a una parte, o al jefe, o al director, o en mi caso estoy hablando, pues, centrando un poco dentro del servicio, pero se tiene que incluir a todos los que van a ser afectados por ese cambio. Ese es el primer paso. Y después el segundo paso que nos habla es la metodología. De cómo vamos a hacer para modificar esos supuestos malos procesos por algo nuevo que supuestamente va a mejorar esa condición que la organización ve como deficiente en su servicio. Entonces, si vos no empezás por esos pasos, seguramente vas a encontrar todo esta diferencia o esta resistencia de la que tanto estamos hablando, porque es así. La mayoría de los que han participado en el foro, salvo creo que en la aplicación del sistema de visita, que no lo conozco, que es global para todos los servicios ahora, la mayoría siempre habló de una resistencia. Siempre al principio se habla de una resistencia, que con el correr del tiempo, al haber comunicación, al haber capacitación, al haberse producido otros episodios que fueron viendo a esas personas involucradas, que fue mejorando la situación de su lugar de trabajo, de su proceso, y eso lo fue beneficiando y por lo tanto incorporando como bueno para su trabajo. Entonces, nos da la pauta, por lo menos a mí me da la pauta de lo que ustedes describieron, de que se da estos supuestos. Por eso le preguntaba, ¿qué supuestos de lo que nos dice el autor se replican en todo lo que ustedes escribieron y todo lo que vieron en este proceso de cambio? La resistencia fue en todos los... la referencia a cambio que se ha producido dentro de la institución siempre fue la resistencia, el principio de la resistencia, o la implementación sin planificación, o ya sea por una recién me pasó, tardan en llegar por un tema de conexión. A mí ni me llega la solicitud para entrar, hago clic y lo someto. Pero recién me pasó que afectado, me dijo Gali, tarda un poquito. Si me está mandando a la institución, se vinieron produciendo cambios casi desde afuera. Paciencia, ni bien entra, por ejemplo, la implementación, como he leído también, de la implementación del sistema GEDE, que también fue una imposición desde el afuera. O sea, entonces no fue planificado eso. Entonces decía, apenas unas charlas, una capacitación para un grupo de personas que después tuvo que salir a explicar a todo el mundo, y la incomodidad que generaba en su momento seguir ese proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agentes penitenciarios que trabajaban con documentación lo veía como algo, una doble tarea, porque al principio, si yo recuerdo, era papel de sistema, hasta que evidentemente se dejó de trabajar en papel, documento papel, pero al principio sí generó toda esa resistencia o esa incertidumbre de qué iba a pasar, e inclusive de la gente que trabajaba, mesa de entrada personal, ahora qué va a pasar conmigo, dónde me van a mandar, van a haber menos gente. Entonces, o sea, por eso en eso habla el autor de la incertidumbre, el miedo, a ver qué me van a hacer. Todo eso es parte del cambio organizacional. Siempre va a surgir, e inclusive siendo planificado. ¿Se acuerdan? Una modificación, un cambio organizacional que se pensó dentro de la institución, se planificó y se implementó.
¿no? A ver, ¿alguien se acuerda de un cambio de ese tipo? Un cambio organizacional que se haya planificado dentro de la institución y que se haya implementado desde internamente. Me parece lo de la foja de calificaciones. Eso fue algo, si bien yo no participé, ellos eran recursos humanos, fue algo que se hizo adentro de la institución y la verdad que está bueno el sistema nuevo que tenemos de calificar. Creo que falta todavía la parte de los créditos, de los cursos y demás, pero me parece que fue súper importante esto de no andar con la foja papel, que no tenía mucho sentido, y si bien la calificación sigue siendo muy subjetiva y hay muchas cosas por mejorar, ese fue un cambio organizacional y no creo que haya habido tanta resistencia como se pensó en su momento. En visitas sí, ya casi la mayoría de los que estamos acá tuvimos que trabajar con el nuevo sistema de visitas y hubo mucha resistencia al principio, pero con lo de la foja de calificaciones no sé qué dice el resto, pero me parece que estábamos todos bastante contentos con la nueva implementación. Bueno, por eso, bueno, es un hecho que seguramente, como dice Pirina, tiene sus debilidades aún, pero que yo recuerde, también pasó este proceso de resistencia. Puede ser que ahora estén adecuados o ya incorporados dentro de ustedes la calificación a través de ese sistema. Pero en el primer momento, en la primera calificación que se generó con ese sistema, hubo un montón de resistencia e inclusive reclamos del resto de la persona, de los calificados aún más. Pero ¿por qué pasó eso? Supongo yo, la verdad no estuve. De lo que estaba hablando recién, falta de información, de comunicación, pero porque no es solamente, puede decirme que sí se capacitó a todos los que califican para que generen la calificación adecuada a sus colaboradores, pero aquel calificado también fue capacitado, también fue capacitado o informado de cuál es el objetivo, cómo va a ser calificado, cuál va a ser el objetivo, por qué se generó ese cambio. Cuando estoy hablando cuando se empezó, después obviamente con el correr del tiempo seguramente pasó todo como todos los cambios que estuvimos hablando recién. No sé si fue así, pero sí, pues yo recuerdo perfecto la primera calificación que pasó eso. Entonces, todo eso, si no hay comunicación, es el primer paso, se va a generar todo siempre esta incertidumbre o esta resistencia. Y el otro paso siguiente es el consenso. Si no hay consenso, vos no vas a escuchar el reclamo de aquel sujeto que está siendo alcanzado por ese cambio. Entonces, si vos hablas de consenso, si vos tratás de generar consenso, el autor lo llama consenso grupal, vas a tener que hablar por ahí es muy difícil hablar dentro del servicio de consenso porque no es, te doy la razón a vos, hacemos lo que vos decís. No, se tiene que llegar a un punto entre aquel que considera que no está o es perjudicial para él o para su grupo, para el conjunto, ese cambio organizacional, hasta convencerlo del por qué. Entonces tiene que haber un consenso, escuchar a esa persona que también tiene diferencia sobre la implementación de ese proceso, o de ese cambio. Y no hablamos, cuando habla de consenso, no está hablando de ceder a esa persona que se resiste al cambio, entonces para que se acople y no interrumpa o interfiera en este cambio organizacional, le damos la razón. No pasa por ahí. Pasa precisamente por llegar a un punto en que ese cambio sí sea implementado dentro de ese proceso. Entonces, ese consenso tiene que existir si uno quiere. Siempre estamos hablando cuando uno pretende que ese cambio organizacional perdure en el tiempo y no un cambio totalmente
de adaptación, como dije al principio. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? ¿Cristina? Igual yo pensaba en el consenso, ¿no? En esta institución tan vertical, a veces no te preguntan mucho y no sé si está bien o mal, pero quizás también nosotros pecamos de ir siempre un poco atrás de la legislación, o sea, como hoy hablaban de las personas trans y de lo que fue también ese traslado del complejo 1 ya era complejo 4. Y bueno, si nosotros sabemos como funcionarios que ya había una ley de autopercepción en relación al género, ¿por qué no pensar quizás antes las cosas que se nos vienen? Porque es así. O sea, uno va viendo, el mundo va cambiando. Nosotros tenemos una ley orgánica del año 70 creo, me parece, no sé. Y nosotros como que nada, nos encanta quedarnos en el tiempo. ¿Y qué pasa? Como nos gusta esto de mantenernos siempre iguales, después vienen los cambios de afuera, pero me parece que también pecamos con eso, de que, como decía también Gladys, de mantenernos siempre en el mismo lugar. Me parece que tenemos que empezar a adelantarnos un poquito, como para ir viendo que afuera el mundo se está moviendo y nosotros no nos va a quedar otra en algún momento. Así que lo del consenso, no sé, profe... Pero está bien. Ahí está el año pasado había propuesto, hablemos sobre el debate sobre no hay que cambiar nada porque siempre se hizo así y si salió todo y sigue bien, o sea, no hay que cambiar. Como decimos, siempre estamos cómodos en el lugar que estamos. Entonces, volvemos al principio, al miedo, a la resistencia, no queremos cambiar porque así estamos bien, por más que pase por venir un tsunami nos va a arrasar a todos y queremos quedarnos en el lugar, por ahí zafamos. Pero, profe, yo creo que con ese pensamiento, toda aquella organización o entidad que no se actualiza, con el tiempo tiende a desaparecer o a perder fuerza. Tenemos que actualizar la legislación, como decía Pierina, tenemos que actualizar la metodología de intervención de los actores sociales, tenemos que ser más permeables con otras organizaciones, dar a conocer nuestro trabajo, visibilizarlo. El consenso es fundamental, claramente, y tenemos que reconocerlo como tal. Pero bueno, el confort, esto de quedarnos en el mismo lugar, que genera comodidad, ¿sí? y el recurso. O sea, el quedarnos en el mismo lugar tampoco se utiliza muchísimo, o sea, se gasta menos, para así decirlo, pero perdemos fuerza institucional. Y el que no se actualiza, como toda empresa, tenemos que verlo como una empresa, desaparece. Obviamente que como organización, vos sos parte de una sociedad, quien alrededor nuestro pasan cosas, dentro del nuestro, hablando del servicio, ¿no? Pasan cosas, se van, no somos inmunes a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, evidentemente los cambios, si no son planificados o originados desde adentro, y seguramente vendrá impuesto. Es lo que pasa eternamente. Es una ley que se impuso también desde la afuera, la ley y la 24660. Entonces, no surgió desde el interior de la institución, vino desde afuera. La ley de personal del servicio penitenciario, la ley orgánica, como decía Pierina, ¿hace cuánto se viene trabajando para modificar, para cambiar? Y cada año, cada gobierno que pasa, nos ponemos contentos porque no tocaron ni la ley orgánica ni la ley de retiro. Entonces, bueno, son cosas que hacemos catarse de acá. Claro. Pero bueno, volviendo al consenso, sí, no es fácil dentro de una institución verticalista a veces generar consenso. Pero lo que yo quiero dejar de acá, de esto, es que ustedes por lo menos tengan una idea de que
si yo quiero que mi proceso de cambio genere alguna modificación y sea que perdure en el tiempo dentro de esta organización, tengo que tratar de llegar a seguir todos estos pasos. No es, ningún cambio es fácil, más aún si son impuestos, mucho menos. Y volviendo a cambios de impuestos, cuando se modificó todo el proceso de incorporación del, ahora no me acuerdo el nombre, de riesgo, ¿cómo era el nombre completo? Clasificación inicial por riesgo, ¿no? Bueno, una imposición. Entonces ahí ustedes pueden mirar o ver la resistencia que hubo de todo el sector, tanto los que trabajan desde la parte criminológica como del resto, por sea la razón que haya sido, pero principalmente por la falta de información, por falta de consenso, porque si alguien planteaba o se planteaba en su momento esta parte de este proceso no se condice con lo que establece la ley, habría que modificar algo. Entonces, en ese lugar estamos hablando de consenso, para dar un ejemplo. O sea, o modificamos la parte de la ley o modificamos la parte del programa que no está en consonancia con la ley. Entonces, hablamos consenso desde esos lugares. O sea, ser realista e ir viendo cuáles son los consensos que uno puede generar dentro de su propuesta y de lo que... Y obviamente, siempre los cambios organizacionales, los cambios que tuvieron éxito en otra organización no van a ser los mismos, no van a tener los resultados dentro de otra organización. Los cambios no se importan, no se traen de otro lugar y se implementan tal cual en su organización, porque cada uno tiene una visión diferente, un objetivo diferente. Entonces, por más que un proceso haya tenido éxito en una organización, obviamente va a tener la misma eficiencia dentro de la otra organización. Por eso habla el autor de que tenemos que pensar los cambios desde lo que tenemos, desde el aquí, desde el ahora. Seguramente puede que tenga un efecto igual que en la otra organización, pero por nuestra idiosincrasia, el tipo de sociedad, de todo un contexto que rodea la organización, seguramente no va a tener casi nunca el mismo impacto que tuvo en otro lugar. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Bueno, hablaba del consenso, ¿no? Y el otro paso es la instrumentación, ¿no? ¿Cómo voy a instrumentar ese proceso de cambio dentro de la organización? ¿De qué manera? ¿Cómo voy a generar ese aprendizaje en las personas o en los integrantes de la organización para poder instrumentar ese cambio que yo necesito, que estoy proponiendo dentro de la organización? Tengo que hacer que la persona que está involucrado en el proceso vea que a través de esa metodología o ese proceso, como dijimos, va a modificar la condición de trabajo o va a mejorar su condición de trabajo. Entender a esa persona o a ese integrante de la organización o a los integrantes de la organización que todo ese proceso va a mejorar el servicio que presta la organización, en definitiva. Y el último paso son los nuevos aprendizajes. Dice, no se puede aprender sin hacer. O sea, por más que uno le diga cómo se hace, le muestre, le dé academia, charlas, todo lo que sea, si no lo hace, seguramente no lo va a aprender de la misma forma que escuchándolo. Entonces, la única forma de aprender es haciéndolo. Entonces, generar en esa persona o en ese grupo o en la organización que los sujetos trabajen con esos nuevos aprendizajes y a partir de ahí van a ir aprendiendo la nueva forma de realizar la tarea, ¿no? O la nueva forma de
realizar su trabajo. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Nada. Bueno, más o menos la idea va por ahí, tirando un poco en relación a lo que le interesa del tema, es la percepción que tiene cada uno de los cambios organizacionales, o sea, lo que integran la organización, cómo lo percibe cada uno, tanto la organización, el sujeto, entiendan eso, cómo debe operar la persona que está generando o está proponiendo ese cambio, qué tiene que hacer, cómo operar, cómo trabajar, y en lo posible, obviamente, planificar los cambios organizacionales. Eso más o menos es lo que respecta a este tema. Así que no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, de mi parte, por lo menos hasta acá, sería el hablar en relación a este tema en particular, que era la primera unidad, que es cambio organizacional. La semana que viene o dentro de 15 días hablaremos de otro tema, que es la comunicación. Así que espero hasta esta semana alguna propuesta de algún tema sobre comunicación para charlarlo en el foro, y la semana siguiente tener una charla de vuelta sobre lo que es comunicación en la institución. Siempre va a estar, las charlas van a estar relacionadas con lo que ustedes escriban dentro del foro, y está hablando, obviamente, llevándolo a la bibliografía que está en relación al tema. Bárbaro. La próxima clase sería el día 10 de mayo, por si quieren agendarla. Igualmente la van a tener visualizada en la parte de videoclases, ahí van a salir todas las fechas de las clases que vienen. Pero si lo quieren agendar es el día 10 de mayo. Por ahí, si tienen alguna consulta particular o algún tema que quieran charlar, también pueden mandar mensajes. No sé si, creo que la mayoría tienen mi celular, así que todavía no lo cambié de que me fui. Y si no, mi correo es ramonfigueredo@yahoo.com.ar. Bárbaro. Si no, también a través de la plataforma nos pueden enviar mensajes y nosotros se lo comunicamos al docente. ¿Sí? Bueno, gracias.